La pluma temblaba entre mis dedos, aunque era mi mano la que no podía quedarse quieta. Sofía inclinó la tablilla para que la luz fluorescente iluminara la línea destinada a sellar mi nombre. Solo firma mamá. Es algo de rutina. La mano de Adrián apretó mi antebrazo. No era consuelo. Era una garra. Sonrió hacia la cámara del techo como si fuéramos una familia feliz, no depredadores acechando su presa. Vamos, mamá, no hagamos esto más largo. El aire olía a tóner y a brillantador de limón. La máquina de contar billetes traqueteaba tan fuerte como mi corazón. El papel frente a mí contenía todos los números que importaban: ruta, cuenta, transferencia. Todo señalaba la misma tumba, lo último que Pedro y yo ahorramos en 46 años. Sofía volvió a poner la pluma en mi palma. Inicial aquí y aquí. Me lo agradecerás después. Al otro lado del vestíbulo, el señor Esteban Vargas observaba con la cortesía de banquero, la corbata perfectamente anudada a los ojos, demasiado entrenados para descifrarlos. Levanté la pluma. El agarre de Adrián se intensificó hasta que un pinchazo recorrió mi codo. La tinta azul dejó un punto en la página, la primera rendición. Tragué saliva y dejé la pluma. ¿Puedo ver la última página otra vez? Mi voz tembló, pero no lo suficiente como para delatarme. Sofía deslizó el papel más cerca, sonriendo demasiado. Había un trozo de papel junto a los formularios. Lo tomé escribiendo con trazos rígidos. Ayuda. Me están obligando a firmar. Las palabras parecían débiles, pero eran todo lo que tenía. Doblé la nota y extendí la tablilla hacia el señor Vargas. Los ojos de Sofía se movieron rápido, su mano intentó interceptar. Vargas fue más rápido, deslizando un folleto tríptico sobre ella. Señora Torres, podría llenar esta breve encuesta mientras preparo la hoja de verificación. Su tono era suave, casual. La mano de Sofía se congeló. Adrián aflojó su agarre lo justo para parecer inofensivo. Me obligué a respirar con calma mientras Vargas regresaba a su escritorio, el folleto equilibrado, como cualquier otro pedazo de papel. Ya casi terminamos. Susurró Sofía, su perfume empalagoso en mi garganta. Piensa en el recital de Luna. ¿No quieres que esto esté resuelto antes? Vargas desdobló el folleto en su escritorio. Su expresión no cambió, pero lo vi el leve ensanchamiento de sus ojos, el parpadeo de una decisión. Su pulgar presionó algo bajo el escritorio silencioso invisible. Se levantó con una página en la mano y regresó la sonrisa intacta. Señora Torres, me acompaña para una rápida verificación nueva política para transacciones grandes. Solo unos minutos. La sonrisa de Sofía se quebró. No es necesario. Ella prefiere firmar aquí. Es el procedimiento estándar, dijo él con calma. La mandíbula de Adrián se tensó. Su agarre volvió a apretarme. No necesitamos demoras, mamá. Lo miré mi hijo, que alguna vez escondía boletas detrás de los dientes apretados. Ya vuelvo, dije. Sofía presionó su palma en la línea de la firma. No hagas esto más grande de lo que es. La mirada de Vargas me ancló. Tómese su tiempo. Me levanté. La mano de Adrián se deslizó dejando un dolor en su lugar. Seguí a Vargas pasando los ficus y los carteles hasta un pasillo estrecho. Su oficina olía a champú para alfombras. La puerta se cerró con un clic. Colocó mi nota suavemente en el escritorio entre nosotros, desdoblada. Su voz era baja, firme. Señora Torres, cuénteme todo. Esa mañana comenzó como tantas otras, café tranquilo en mi cocina, el reloj tic-tac, demasiado fuerte contra el silencio que Pedro dejó atrás. Estaba enjuagando mi taza cuando sonó el teléfono. La voz de Sofía se deslizó por la línea dulce como miel ensayada. Mamá, podrías encontrarnos en el banco. Solo un poco de papeleo, nada pesado. Será rápido.
Pregunté para qué era, pero ella me esquivó como siempre. De rutina, mamá. No tienes que preocuparte por los detalles. Solo una pequeña transferencia para aclarar unos papeles. Antes de que pudiera insistir, la voz de Adrián se unió. Está bien, mamá. Nosotros te recogemos. Debería haber confiado en el nudo en mi estómago, pero cuando mi hijo me lo pidió, aún dije que sí. El trayecto fue silencioso salvo por Sofía tarareando con la radio, una mano descansando despreocupadamente en el brazo de Adrián, como si nada estuviera mal. Adrián me miraba por el retrovisor de vez en cuando, pero nunca lo suficiente para sostener mi mirada. Esa evasión decía más que las palabras. Estaba ensayando el papel de hijo obediente, pero la vergüenza crea su propio espejo. En el banco me guiaron a una mesa cerca de la ventana. Sofía deslizó un montón ordenado de formularios frente a mí, señalando con su dedo de uñas perfectas una línea a la mitad de la página. Aquí. No tomará mucho. Ajusté mis lentes y leí mi pulso acelerándose con cada línea. Esto no era papeleo menor. Era una transferencia de cada centavo en mi cuenta de ahorros. 1.500.000 pesos, la suma de salarios de cafetería de hospital, turnos nocturnos extras y la pensión que Pedro y yo protegimos como si fuera un pájaro frágil. Sofía, susurré mi voz quebrándose. Esto no está bien. Es todo lo que tengo. Ella sonrió amplia y tranquila como cuando convencía a un niño a comer verduras. Mamá, no tienes que complicarlo. Nosotros lo manejaremos mejor por ti. Menos estrés para ti, más seguridad para la familia. Adrián se movió a mi lado tomando mi mano. Es más seguro así, mamá. No tendrás que lidiar con facturas ni estados de cuenta. Nosotros nos encargaremos. Mis ojos se detuvieron en su rostro buscando al chico que alguna vez me suplicaba que lo llevaras a prácticas de béisbol, que prometía devolverme el dinero del combustible cuando encontrara trabajo. Lo decía en serio entonces, pero el pago nunca llegó. Pequeñas cosas se acumularon con los años traslados, mandados un préstamo rápido, que se volvió permanente, promesas que se disolvían como niebla. Recordé la noche que vino a mí llorando porque Sofía quería muebles nuevos que no podían pagar. Escribí un cheque diciéndome que era solo para ayudarlos a empezar de nuevo. Recordé la Navidad que me salté comprar un abrigo para cubrir la matrícula de ballet de Luna, cuando dijeron que las clases eran demasiado importantes para perderlas. Cada recuerdo era un paso más abajo, en la misma escalera, un sí, llevando a otro hasta que aquí estaba enfrentando una línea de firma que borraría mi futuro. Mamá, no te demores, dijo Sofía, su voz endureciéndose aunque su sonrisa permanecía. Siempre dices que la familia es primero. Esto no es diferente. Sus palabras me pesaban pesadas como cadenas. Adrián apretó mi brazo, un gesto ensayado de consuelo, pero dolía profundamente. Solo hacemos lo mejor, dijo aunque nunca me miró a los ojos. Los papeles emborronaron mis lentes empañados por el calor que subía en mí. Quería empujarlos hacia atrás, decirles que no, pero mi boca no formaba la palabra. Años de dar habían hecho que el rechazo me fuera ajeno, casi cruel. Mi silencio fue el espacio donde ellos entraron confiados en que cedería como siempre. Pero entonces, al otro lado de la sala, vi al señor Vargas observando su rostro de banquero. No traicionaba nada, pero suficiente para recordarme que aún había ojos en el mundo que podrían ver lo que estaba pasando. Y en ese destello de conciencia, algo en mí se movió, la primera chispa de resistencia. Levanté la pluma, mis dedos temblando, y el peso de sus miradas me empujaba más cerca del borde, que sabía no podía cruzar. El señor Vargas me llevó por el pasillo estrecho, su voz firme pero cortés. Señora Torres, es solo una verificación rápida.
procedimiento estándar para transacciones por encima de cierto umbral. Detrás de nosotros podía sentir la mirada de Sofía quemándome la espalda. Adrián murmuró algo por lo bajo, pero seguí caminando. Por primera vez ese día su mano no estaba en mi brazo. Dentro de la oficina, Vargas cerró la puerta con un clic silencioso que sonó más fuerte de lo que debería. Me señaló una silla frente a su escritorio. Mis piernas me llevaron allí aunque se sentían débiles como si hubiera subido 5 pisos. No se sentó de inmediato. En cambio presionó algo bajo su escritorio discreto casi invisible y solo entonces se acomodó en su silla. El papel doblado estaba entre nosotros. Lo abrió con cuidado como un médico desdoblando resultados que ya sospechaba. Sus ojos escanearon las palabras, luego se alzaron hacia los míos. «Señora Torres», dijo suavemente, «cuénteme qué está pasando». Tragué saliva a mi garganta espesa. Por un momento el impulso de minimizarlo todo, de reírme de mí misma por ser dramática, casi ganó. Viejos hábitos. Pero el dolor en mi brazo donde los dedos de Adrián se habían clavado pulsaba recordándome lo que el silencio ya me había costado. «Ellos quieren que firme todo», susurré. «Mi nuera Sofía, mi hijo Adrián. Dicen que es solo papeleo de rutina, pero no lo es. Es todo lo que me queda». Su expresión no cambió, pero su pluma se detuvo en su mano. «¿Siente que la están presionando a firmar contra su voluntad?» «Sí», respiré. «Él». Adrián sostuvo mi brazo. «Fuerte, puedo mostrarle». Subí mi manga. Las leves marcas rojas de su agarre aún eran visibles como huellas marcadas en mi piel. Vargas se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose no en juicio, sino en confirmación. «Eso», dijo lentamente, «es coerción». La palabra resonó dentro de mí demasiado afilada para aceptar, demasiado precisa para ignorar. Me moví en mi silla, el viejo instinto surgiendo. Defenderlos, excusarlos, explicar. «Están estresados. Sofía perdió horas en el trabajo. Adrián, él tiene buenas intenciones. Solo...». Me detuvo con una mirada firme. «Señora Torres, lo que acaba de describir es coerción financiera. En términos legales cae bajo abuso a personas mayores». La palabra abuso quedó entre nosotros como una piedra cayendo en el agua. Mis labios se movieron, pero no salió sonido. Había pasado 71 años siendo confiable, generosa, indulgente. Las madres no deberían usar palabras como esas sobre sus hijos. «Nunca lo pensé así», susurré finalmente. «Lo sé», dijo él. «La mayoría no lo hace. Pero eso no lo hace menos cierto». Mis ojos ardían. Los recuerdos destellaban la primera vez que Adrián me pidió dinero para la renta, prometiendo que era solo hasta el día de pago. La voz suplicante de Sofía cuando dijo que Luna no podría continuar con el ballet sin mi ayuda. La Navidad cuando aparecieron con muebles nuevos que yo había pagado sin saberlo. Cada sí había sentido como amor, pero ahora sentada aquí, cada uno parecía otro ladrillo en una trampa que yo misma había construido. Pensé que estaba ayudando. Dije. «Lo intentaste», respondió Vargas. «Pero la ayuda dada bajo amenaza, bajo manipulación, no es ayuda. Es explotación». Presioné mis palmas juntas intentando detener el temblor. «¿Qué puedo hacer? Me odiarán si digo no. Y no quiero que mi nieta sufra por mí». Se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero firme. «Ahora mismo lo más importante es su seguridad y su control sobre sus finanzas. Ya congelé la transacción. Nada se procesará sin su consentimiento claro. Y no tiene que enfrentar esto sola. Hay protecciones. Hay personas entrenadas para esto». Un nudo se aflojó en mi pecho aunque el miedo aún se enroscaba fuerte. Por primera vez, alguien había nombrado lo que yo no podía. «Abuso».
Las sílabas aún se sentían extrañas en mi boca, pero también extrañamente liberadoras. Asentí lentamente. No sé cómo detenerlos. Nunca he sido buena diciendo no. Entonces comenzaremos aquí, dijo él, diciendo no a esta transferencia. La luz fluorescente zumbaba arriba constante y sin tregua. Mi reflejo en la ventana de la oficina parecía más viejo de lo que recordaba, pero también más claro, como si la niebla comenzara a levantarse. Doblé mis manos en el escritorio, las leves marcas en mi brazo, un recordatorio y una promesa. Y por primera vez comencé a contarle todo. Estaba sentada frente al señor Vargas, mis manos apretadas en mi regazo, las leves magulladuras en mi brazo, punzando como si quisieran ser recordadas. Él esperaba mientras buscaba palabras, pero antes de que pudiera hablar, los recuerdos se precipitaron como una marea que ya no podía contener. Todo había comenzado mucho antes de este día, mucho antes de los formularios del banco y la presión del agarre de mi hijo. Empezó con pequeñas solicitudes que parecían naturales, incluso cariñosas. Cuando Adrián estaba en la universidad, llamó a casa con ese tono suave que usaba siempre que necesitaba algo. «Mamá, me falta un poco para la colegiatura este semestre. Solo un préstamo. Te lo pagaré en cuanto tenga un trabajo estable». Pedro y yo ya estábamos estirando lo que podíamos, recortando cupones, alargando comidas, trabajando turnos extras. Pero me dije que la educación era una inversión en su futuro. Canjeé un pequeño certificado de ahorro que teníamos destinado para reparar el tejado y le envié el dinero. Me agradeció, por supuesto. Siempre con promesas, siempre con convicción, pero el pago nunca llegó y pronto siguió otra petición. Libros un semestre, renta otro. Para cuando se graduó había gastado más en su educación de lo que jamás planeamos, pero me dije que valía la pena verlo cruzar ese escenario. Luego llegó Sofía con su sonrisa afilada y gustos aún más afilados. Su boda fue hermosa, sí, pero también extravagante. Flores importadas, un vestido que brillaba bajo candelabros, una recepción que pudo haber pagado mi hipoteca 2 veces. «Solo quiero que sea perfecta», había dicho con lágrimas en los ojos, y Adrián había respaldado su deseo. Me sentí atrapada entre su esperanza y mi sentido común. Y una vez más, dije que sí. Pedimos un préstamo contra el seguro de vida de Pedro, para cubrir lo que ellos no podían. Nunca le dije qué tan profundo fue el costo. Para entonces, su diabetes había empeorado, y pensé que ahorrarle preocupaciones era un acto de amor. Después de la boda, las peticiones no pararon. Se multiplicaron. Un anticipo para su primera casa. Una inversión mamá, solo un préstamo temporal. Muebles, reparaciones, una nueva cerca cuando los vecinos se quejaron. Cada vez prometían que era la última vez. Cada vez me dije que decir sí significaba darles estabilidad, seguridad, una base. Ignoré el vaciamiento de mis propias cuentas, el dolor en mi cuerpo por los turnos que añadí en la cafetería del hospital, solo para compensar la diferencia. Y luego nació Luna. Dulce, de ojos brillantes, con una risa que podía derretir cualquier resolución que hubiera construido. Cuando Sofía dijo que las clases de ballet eran importantes, pagué. Cuando el piano se convirtió en la siguiente necesidad, pagué. Cuando siguieron campamentos de verano, disfraces y clases especiales, pagué. Si dudaba, Sofía ladeaba la cabeza herida y decía: «¿Seguro que quieres que tu nieta tenga todas las oportunidades?» Adrián asentía en acuerdo, a veces añadiendo: «Es solo dinero, mamá. No te lo llevarás contigo». Así que me salté citas médicas. Remendé el mismo abrigo viejo año tras año. Viví de frijoles y arroz algunos meses, mientras enviaba dinero para cubrir sus emergencias.
Mi cuerpo se desgastaba lentamente, pies hinchados, espalda adolorida, una constante niebla de agotamiento. Pero me dije que el sacrificio era parte del amor. Ese era el trato que pensé que había hecho al convertirme en madre. Pero ahora, sentada en esa oficina con la palabra abuso aún resonando en mis oídos, lo vi por lo que era un patrón. Cada vez que decía sí, aprendían que podía ser doblegada más. Cada vez que abría mi cartera aprendían que nunca la cerraría. La verdad cayó como un peso que había cargado tanto tiempo que olvidé cómo se sentía la ligereza. Sí había sido mi reflejo, mi armadura, mi forma de mantener la paz. Y ahora sí era la misma palabra que habían convertido en un arma contra mí. Respiré hondo y miré al señor Vargas, la marea de recuerdos aún pesada dentro de mí. Y me di cuenta de que el costo de cada sacrificio me había llevado aquí, a esta oficina, a este momento, donde finalmente tenía que decidir si el sí sería mi ruina. El señor Vargas deslizó un nuevo montón de formularios sobre el escritorio, su tono calmado pero preciso. Empezaremos congelando sus cuentas. Nada se mueve sin su consentimiento y presencia. Eso nos da tiempo. Mis manos temblaron al alcanzar la pluma, pero esta vez el temblor no era por presión. Era algo más cercano a la liberación. Cada firma que daba no era para ellos, era para mí. Una extraña inversión. El mismo acto que intentaron usar para quitarme todo ahora era el acto que comenzaba a devolverme el control. Explicó cada documento mientras avanzábamos, alertas de cuenta, límites de transacción, instrucciones especiales que requerían verificaciones de identidad. Puse iniciales, firmé fecha. Sugirió agregar un contacto de confianza para emergencias, alguien a quien llamar, si me presionaban de nuevo. Pensé en mi hermana Clara, aunque a menudo me decía que malcriaba y era Edrian. Aún así, era honesta, firme, y nunca me pidió un centavo. Escribí su nombre, cuidadosamente en la línea. Cuando terminamos, Vargas reunió los formularios y los colocó en una carpeta ordenada. Sus movimientos eran medidos, pero sus ojos tenían algo más pesado, como si esto fuera más que solo otro día de trabajo. Señora Torres, dijo, quiero que sepa algo. Hace años tuve un cliente, un hombre de 80 años. Su sobrino lo trajo para hacer un retiro. Algo no me cuadraba, pero dudé. Me dije que no era mi lugar, que los asuntos familiares eran complicados. Una semana después, la cuenta de ese hombre estaba vacía. No le quedó nada. Todavía veo su rostro cuando cierro los ojos. Su voz bajó casi como un boto. No cometeré ese error de nuevo. No con usted. El peso de sus palabras se asentó en mí más pesado que la carpeta entre nosotros. Asentí luchando contra el nudo que subía en mi garganta. Gracias. Susurré aunque las palabras se sentían demasiado pequeñas para lo que acababa de prometer. Tomó su pluma de nuevo. Presentaré un informe interno del incidente. Documenta lo que pasó hoy, su nota las marcas visibles en su brazo, la presión que describió. Esto queda registrado. Si intentan de nuevo, hay evidencia. La idea de que estuviera escrito, hecho oficial, me hizo moverme en mi asiento. Durante tanto tiempo, había barrido todo bajo la alfombra, escondiendo moretones detrás de mangas, desestimando la manipulación como estrés familiar. Verlo reconocido en tinta se sentía aterrador e innegable. No quiero que los arresten. Solté. Siguen siendo mi familia. No se inmutó. Esa es su elección. Pero protegerse no significa castigarlos. Significa asegurarse de no quedar vulnerable. Está trazando límites. Límites. Una palabra que raramente usé, aún menos practiqué. Mi vida había sido líneas borradas y redibujadas, hasta que ya no sabía dónde terminaban las mías y comenzaban las de ellos. Pero ahora, mientras Vargas sellaba el último formulario y lo guardaba en la carpeta,
Sentí el leve regreso de las líneas en papel, sí, pero también en la arena. Cuando finalmente se recostó la oficina, parecía más silenciosa, como si algo hubiera cambiado. «Señora Torres», dijo suavemente, «ha dado el primer paso. No será fácil cuando salga de aquí, pero hoy trazó la línea. La pregunta es si la mantendrá». Presioné mi mano contra el escritorio, estabilizándome antes de levantarme. La carpeta estaba entre nosotros como un escudo, prueba de que la marea podía cambiar. Mis piernas aún temblaban, pero mi corazón por primera vez no. Y con eso me levanté para enfrentar lo que esperaba al otro lado de la puerta de su oficina. En el momento en que el señor Vargas abrió la puerta de su oficina, el aire afuera cambió. Sofía y Adrián se pusieron de pie al instante, sus rostros pintados con una mezcla de preocupación y sospecha. Sofía fue la primera en hablar su voz, lo suficientemente alta para que los clientes cercanos la oyeran. «Mamá, ¿qué está tomando tanto tiempo? Te ves pálida. ¿Te confundió con todo ese papeleo?» Corrió hacia mí tomando mi mano con una ternura exagerada y repentina. Sus ojos brillaban, pero las lágrimas parecían ensayadas como gotas convocadas para un escenario. Adrián se acercó por detrás, su mandíbula tensa. Se inclinó cerca de mi oído y susurró lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. «Si haces esto, morirás sola. Nadie vendrá cuando los necesites». Sus palabras se deslizaron bajo mi piel como una cuchilla, pero la presencia de los guardias flanqueando el vestíbulo me dio una fuerza que no esperaba. El señor Vargas se interpuso entre nosotros. «La señora Torres ha decidido no proceder con la transacción hoy. El asunto está cerrado». La boca de Sofía se abrió como si la hubieran abofeteado. Luego en un instante transformó su sorpresa en indignación. «¿Cerrado? Mi suegra no está bien. Últimamente ha estado muy olvidadiza. Solo intento ayudar a manejar su dinero antes de que algo terrible pase. ¿No es así, mamá?» Sus ojos se clavaron en los míos retándome a seguirle el juego. Durante décadas había cedido bajo esa mirada, pero ahora solo negué con la cabeza. «Estoy bien, Sofía. Sé exactamente lo que hago». Sus lágrimas cayeron más fuerte entonces, pero no eran por mí. Eran para la audiencia que se reunía cerca de las ventanillas de los cajeros. Los clientes se movían inquietos observando un drama familiar desarrollarse en tiempo real. Podía sentir sus ojos recorriéndome sopesando la historia que Sofía tejía. «Por favor», suplicó llevándose la mano al pecho como una heroína de una película antigua. «No entiende. La están manipulando. No sabe qué es lo mejor para su propio dinero». La máscara de Adrián se deslizó. Sus ojos ardían fríos. «Estás cometiendo un error del que te arrepentirás», escupió por lo bajo. Ese fue el momento en que los dos guardias de seguridad se acercaron, su presencia tranquila pero firme. «Señora, tendrán que retroceder», dijo uno. Sofía dio un paso atrás, aún aferrando su teléfono. Capté el destello de la lente de la cámara mientras lo inclinaba sutilmente hacia mí y Vargas. Mi estómago se retorció, estaba grabando. Su voz se alzó de nuevo cargada de indignación fingida. «¿Ven esto?», dijo dirigiéndose a su audiencia invisible. «Me están impidiendo ayudar a mi suegra enferma. Así es como se desgarran las familias». Los guardias intercambiaron una mirada, luego se posicionaron entre Sofía, Adrián y yo. «Es hora de irse», dijo uno de ellos con calma. Sofía se aferró al brazo de Adrián, sus sollozos resonando por el vestíbulo. Pero justo cuando se giraron hacia la salida, su rostro se endureció por una fracción de segundo, lo suficiente para que reconociera la verdad bajo su actuación. Las lágrimas no eran de dolor. Eran estrategia.
Te arrepentirás de avergonzarnos así, mamá. Siseó su voz ahora despojada de dulzura. Todos lo sabrán. Me aseguraré de eso. Adrián la jaló hacia las puertas, su agarre menos gentil de lo que debería haber sido. Mientras pasaban por el vidrio, vi a Sofía inclinar su teléfono guardando cualquier grabación que hubiera capturado. Ya su mente estaba tejiendo una nueva historia, una donde ella era la víctima, y yo la anciana confundida que se había vuelto contra su familia. Los guardias se quedaron a mi lado hasta que las puertas se cerraron y el vestíbulo se asentó en un silencio incómodo. Susurros flotaban a mi alrededor, mitad compasivos, mitad curiosos, pero ninguno dolía tan agudamente como la maldición susurrada de Adrián o la sonrisa calculada de Sofía. Me quedé clavada en el suelo, mi pulso aún acelerado, sabiendo que la batalla solo había cambiado de frente, del robo privado que intentaron dentro del banco, a la humillación pública que Sofía estaba planeando afuera. Y mientras me estabilizaba, me di cuenta de que salir de este edificio significaría entrar directamente en esa tormenta. Esa noche la casa no se sentía mía. Las paredes parecían más delgadas, el aire más frío, cada crujido del suelo, cargando el recuerdo de la amenaza susurrada de Adrián y las lágrimas de cocodrilo de Sofía. Dejé mi bolso en la mesa, pero mis manos se quedaron allí reacias a soltarlo, como si la carpeta del señor Vargas pudiera disolverse si miraba hacia otro lado. El teléfono sonó antes de que me quitara el abrigo. El nombre de Adrián parpadeó en la pantalla insistente. No contesté. El timbre paró, luego comenzó de nuevo Sofía esta vez. Un mensaje llegó inmediatamente después. Nos has avergonzado. No entiendes lo que has hecho. Otro siguió. Contesta el teléfono. Luna está llorando. Quiere a su abuela. Di la vuelta al teléfono, pero la vibración resonaba a través de la madera de la mesa, como un latido que no podía ignorar. A las 9 de la noche las llamadas se convirtieron en golpes en mi puerta principal. Puños pesados contra madera delgada, haciendo temblar las bisagras. «Mamá, abre», la voz de Adrián aguda y autoritaria. Luego la de Sofía melosa, pero con un filo de furia. «Solo necesitamos hablar. No hagas esto peor». Me quedé congelada en el pasillo, cada instinto gritándome que corriera, aunque no había a dónde ir. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con cada golpe en la puerta. Y entonces llegó la voz que cortó más profundo que cualquiera de las suyas. «Abuela». Un golpe pequeño, más suave, tentativo. «¿Abuela soy yo? Hice algo malo, Luna». Su vocecita se coló por la madera como una súplica, como una flecha dirigida directo al punto débil de mi pecho. Presioné mi palma contra la puerta, el frío filtrándose en mi piel. Mi garganta dolía con el impulso de responder, de abrir la puerta y envolverla en mis brazos, de prometerle que ella no tenía la culpa. Pero no me moví. Me quedé allí temblando, atrapada entre el amor y la supervivencia. «Abuela, mamá dice que no quieres vernos más. Pero yo sé que todavía me quieres, ¿verdad?». Las palabras me destrozaron. Casi alcancé el cerrojo. Casi deshice todo. Entonces, en el espejo del pasillo, vi mi reflejo, mi manga levantada, los moretones en mi brazo, floreciendo, morados bajo la luz de la lámpara. El recuerdo del agarre de Adrián ardía más que cualquier súplica. El dolor me recordó: el amor no debería dejar marcas. La familia no debería herirte hasta la sumisión. Cerré los ojos, apoyé mi frente contra la puerta y susurré silenciosamente en la madera. «No hiciste nada malo, mi pequeña. No eres tú. Son ellos». Me quedé allí hasta que los golpes se desvanecieron, reemplazados por la voz más alta de Sofía, alejando a Luna. «Vamos, cariño. La abuela está confundida ahora mismo».
Sus pasos se retiraron dejando un silencio más pesado que los golpes. Volví a la mesa, tomé mi teléfono y con manos más firmes de lo que esperaba, abrí los ajustes. Uno por uno bloqueé sus números. El de Adrián, el de Sofía, incluso el teléfono fijo que sabía que usaban. Con cada clic un peso cambiaba como si estuviera tapiando puertas invisibles. El silencio después fue inquietante, pero era mío. Por primera vez en años nadie podía alcanzar a través de la línea para torcer mi amor en obligación. Me dirigí al dormitorio, los moretones en mi brazo, palpitando con cada paso, pero mi corazón sosteniendo algo más firme que el miedo. Coloqué el teléfono en la mesita de noche boca abajo y me deslicé bajo las sábanas preparándome para la quietud de una casa que finalmente me pertenecía solo a mí. Y en esa quietud supe que la mañana traería un tipo diferente de ajuste de cuentas. A la mañana siguiente me quedé en la cocina con una taza de café que se había enfriado mirando por la ventana, la escarcha en la cerca. Mis ojos estaban secos aunque no había dormido. Los números bloqueados habían detenido el zumbido del teléfono, pero mi cabeza aún llevaba el eco de la pequeña voz de Luna, preguntando si había hecho algo malo. Ese sonido atormentaba más profundamente que los moretones en mi brazo. Un movimiento afuera captó mi atención. Rosa Calder estaba en su patio, arrastrando un pesado contenedor de basura por su entrada. Era una mujer pequeña, pero su postura era recta como un mástil. Incluso jubilada se comportaba como alguien acostumbrada a ser escuchada. Años atrás me había dicho que pasó 3 décadas como representante sindical, levantando polvareda para que la gente conservara sus trabajos y su dignidad. Habíamos intercambiado pasteles y tarjetas navideñas, pero siempre la mantuve a distancia, cuidando de no dejar ver mis problemas. Esta vez, levantó la vista y me atrapó mirándola. Con una mano saludó, pero sus ojos se entrecerraron de esa manera en que lo hacen las personas cuando ven más de lo que quieres que vean. 5 minutos después, hubo un golpe en mi puerta trasera. ¿Tienes un minuto, Elena?, preguntó entrando con la autoridad de alguien que nunca espera permiso. Traía 2 tazas de café humeante lo suficientemente fuerte como para perfumar toda la cocina. Logré una sonrisa débil. Ya tomé el mío. Bueno, dijo deslizando una taza hacia mí de todos modos. Esto te sacudirá el óxido de los huesos. Se sentó frente a mí, su mirada firme, sin alboroto, sin actuación. Por un rato solo tomamos en silencio el tic-tac del reloj, llenando el aire. Luego se inclinó hacia la que adelante. Escuché el alboroto anoche. Voces. Tu hijo y su esposa. El calor subió por mi cuello. Vergüenza vieja y familiar. Abrí la boca para desviar, para decir que no era nada, pero Rosa me cortó con un movimiento brusco de su mano. No me insultes, Elena. Pasé 30 años viendo a hombres el doble de mi tamaño intentar salirse con la suya en contratos. Sé reconocer la coerción cuando la veo. Su voz se suavizó entonces. Y sé reconocer la mirada de una mujer que me ha estado cargando más de lo que le corresponde. Las palabras golpearon un lugar que había intentado mantener oculto. Mi garganta se apretó, pero no salió ninguna negación. Rosa metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel doblado. Lo alisó en la mesa entre nosotras. Una lista corta escrita en letras mayúsculas, ordenadas: abogado especialista en derecho de adultos mayores. Grupo de apoyo martes por la noche, centro comunitario. Línea de protección para adultos mayores. 24/7. No tienes que hacer todo de una vez, dijo. Pero necesitas empezar. Los has cargado en tu espalda durante décadas. Es hora de pararte en tus propios pies. Miré la lista, las palabras emborronándose. El instinto de rechazarla creció fuerte en mí,
Durante años la ayuda solo había fluido en una dirección de mí hacia afuera. Recibirla de vuelta se sentía como debilidad, como una admisión de fracaso. Rosa debió ver la batalla en mi rostro porque se inclinó y tocó el papel con su dedo. Esto no es debilidad, es supervivencia. Y la supervivencia no es algo de lo que avergonzarse. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera detenerlas. Asentí una vez incapaz de hablar. Ella no insistió. Simplemente se sentó conmigo el vapor del café, enroscándose entre nosotras como una tregua silenciosa. Cuando finalmente se levantó, dejó la lista frente a mí. «Empieza con una llamada», dijo. «No importa cuál, solo una». Después de que se fue, sostuve el papel en mi mano, sus pliegues cortando mi piel como líneas trazadas en la arena. La casa estaba en silencio otra vez, pero ahora el silencio se sentía menos como una tumba y más como una elección. Y supe que tenía que decidir si tomar el teléfono. El papel que Rosa dejó en mi mesa estuvo allí 2 días antes de que lo tocara de nuevo. Cada vez que pasaba mis ojos se desviaban hacia él como si tuviera una carga. Finalmente, el martes por la noche lo doblé en el bolsillo de mi abrigo y conduje al centro comunitario. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que mis nudillos se blanqueaban, pero algo más fuerte que el miedo me empujaba hacia adelante. La sala 2B estaba al final de un pasillo tranquilo lleno de tableros de anuncios, con volantes, clases de yoga, círculos de tejido, campañas de registro de votantes. Al final la puerta estaba ligeramente entreabierta, un murmullo bajo de voces escapándose. Mi estómago revoloteó como si estuviera colándome en un lugar prohibido. Pero cuando entré, vi un círculo de sillas y rostros comunes. Hombres y mujeres de mi edad. Algunos mayores, algunos más jóvenes. Una mujer con cabello plateado corto. Me sonrió. «¿Primera vez?», preguntó guiándome a un asiento vacío. Asentí incapaz de encontrar palabras. La sesión comenzó con presentaciones. Uno por uno las personas compartieron. Un hombre de 70 años contó cómo su hija lo convenció de poner su casa a su nombre para facilitar el papeleo, solo para venderla sin su consentimiento. Una mujer de mi edad habló de un hijo que drenó su cuenta de retiro para invertir en un negocio que nunca existió. Cada historia resonaba como un eco dentro de mí, pedazos de mi propia vida, dichos en voz alta por desconocidos. Entonces la detective Alma Reyes se levantó de su asiento cerca de la pared. Era más joven que la mayoría de nosotros, quizás de unos 40 y tantos, con el cabello oscuro recogido y ojos que cargaban una intensidad aguda y silenciosa. «Esta noche», comenzó, «quiero hablar sobre el acondicionamiento financiero. Es cuando alguien cercano a ustedes, usualmente familia, prueba los límites lentamente con el tiempo. Una pequeña petición aquí, un préstamo allá, siempre envuelto en cariño o urgencia. Cada sí los condiciona a dar más, hasta que un día no tienen que pedir, lo exigen». Mi aliento se detuvo. Estaba describiendo mi vida sin saberlo. Continuó su tono firme pero tranquilo. «Lo llamamos explotación. A veces es influencia indebida, otras veces coerción. Pero en su núcleo es abuso. El abuso no tiene que dejar moretones para ser real». Las palabras se hundieron profundamente, evocando imágenes, el agarre de Adrián en mi brazo, la voz de Sofía goteando dulzura, mientras deslizaba papeles hacia mí. Durante tanto tiempo me había considerado generosa, desinteresada. Ahora el lenguaje era diferente. Explotación, coerción, influencia indebida. Palabras que nombraban lo que había soportado. Nos dividimos en conversaciones más pequeñas. Un hombre a mi lado, delgado, con ojos cansados, preguntó por mi historia. Dudé, pero cuando comencé el dique se rompió.
Les conté sobre Adrián y Sofía sobre el banco, sobre la voz de Luna a través de la puerta. Mi voz tembló, pero nadie juzgó. Cabezas asintieron. Una mano se extendió para apretar la mía. No estaba sola. Entonces, justo cuando la sesión terminaba, una mujer al otro lado del círculo, una tipo nerviosa y delgada con manos inquietas, habló. «Creo que conozco a alguien que mencionaste. Sofía, dijiste, alta, elegante, cabello oscuro». Mi corazón dio un vuelco. Sí, mi nuera. Los ojos de la mujer se entrecerraron con reconocimiento. Trabajó para mi antiguo jefe, en una firma boutique en el centro hace unos 7 años. Se fue después de... Bueno, después de que faltara dinero. Mi jefe nunca presentó cargos, pero todos sabían que lo había manipulado para afirmar cosas que no entendía. Sonreía mientras lo hacía. Él quedó devastado. Un escalofrío me recorrió. El engaño de Sofía no había comenzado conmigo. No fui su primer blanco, solo el más fácil de atrapar. La sala quedó en silencio por un momento, el peso de la revelación presionando sobre todos nosotros. Me recosté en mi silla, la luz fluorescente zumbando arriba, y me di cuenta de que la historia de la explotación de Sofía se extendía mucho más allá de mi hogar. Y mientras absorbía esta verdad, supe que mi lucha con ella apenas comenzaba. A la mañana siguiente de la reunión en la sala 2B conduje directo al banco. Mis manos temblaban en el volante, pero no era miedo esta vez. Era determinación. El señor Vargas me recibió con la misma calma firme, pero cuando le dije que quería actualizar todos los documentos relacionados con mis cuentas, sus ojos se suavizaron con algo como orgullo. Nos sentamos en su oficina de nuevo, aunque el aire se sentía diferente, ahora menos sofocante, más sólido. Dispuso los formularios, nuevas instrucciones de beneficiarios, una revocación del viejo poder notarial que Adrián me había convencido de firmar, y nuevas salvaguardas que requerían verificación en persona para cualquier cambio futuro. Cada página estaba llena de frases legales, pero leí cada línea. Cuando no entendía, preguntaba. Por primera vez en años no me sentía apresurada, y no dejé que la vergüenza me silenciara. Cuando firmé la última línea, la pluma se sentía más ligera en mi mano que en meses. Estas ya no eran firmas usadas contra mí. Eran escudos que había elegido. Vargas me entregó copias en un sobre impecable. «Guárdelas bien», dijo. «Tiene derecho a controlar su futuro, señora Torres. Nadie más». En la papelería de la calle compré una pequeña llave de latón. Aún no tenía propósito, pero la quería de todos modos. Algo tangible lo suficientemente pesado como para recordarme que las puertas podían cerrarse tanto como abrirse. Los límites podían mantenerse tanto como cruzarse. Esa tarde despejé el desorden de mi escritorio en casa. Facturas viejas, cartas desvaídas, incluso tarjetas de felicitación de Adrián y Sofía, cada pedazo cargaba ecos de los años que pasé cediendo. Hice montones ordenados, trituré lo que ya no me servía y coloqué los nuevos documentos en el cajón con cuidado deliberado. Deslicé la llave de latón en un pequeño anillo y cerré el cajón con un clic satisfactorio. El sonido era suave, pero en mis oídos resonaba como una armadura que se abrochaba. Aún así, el papel y las llaves eran solo parte de ello. Necesitaba práctica en la palabra que siempre se me había atorado en la garganta. «No, Lika», lo dije en voz alta en la quietud de mi sala. Mi voz tembló al principio como un niño probando una frase prohibida. «No». Más fuerte esta vez, más firme. Imaginé a Sofía en la mesa deslizando esos formularios hacia mí, la mano de Adrián apretando mi brazo. «No». Mi pecho se tensó, pero mi voz se volvió más estable. Lo dije de nuevo hasta que el sonido llenó la sala como un nuevo idioma que se aprendía.
El teléfono sonó entonces como si lo hubiera invocado con el ejercicio. Un número que no reconocí. Mi aliento se entrecortó, pero contesté. «Mamá, soy Adrián». Su voz era cuidadosa medida. «Solo queremos hablar. Sofía está molesta. Luna te extraña. ¿Podemos pasar esta noche?» Mi corazón dio un salto, pero mi mirada cayó en los moretones desvaneciéndose en mi brazo, en el escritorio cerrado, con su llave de latón brillando en la luz de la lámpara. «No», dije, mi voz calma uniforme. Silencio en la línea. Luego un exhalo brusco. «¿Estás eligiendo a extraños sobre tu propia familia?» Tragué saliva estabilizándome. «Estoy eligiéndome a mí misma. Eso es definitivo». Murmuró algo que no pude captar antes de que la línea se cortara. Mi mano tembló al dejar el teléfono, pero dentro de mí algo cambió. Había dicho la palabra y sobreviví. La casa no se derrumbó. El cielo no cayó. Me recosté en mi silla, la llave de latón cálida en mi palma, y supe que había comenzado el lento trabajo de reescribir una vida. Y cuando el anochecer se asentó afuera, otro golpe sonó en mi puerta. El golpe en mi puerta la noche anterior resultó ser solo un paquete dejado por error, pero me dejó inquieta. Por la mañana me había convencido de que podía respirar de nuevo hasta que sonó el teléfono. Era el señor Vargas. Su voz era calma, pero debajo había urgencia. «Señora Torres, ¿está cerca de un lugar donde pueda sentarse?» Mi pulso se disparó. «Sí, ¿qué pasó?» «El sistema de alertas que pusimos en marcha funcionó», dijo. Su hijo y su nuera intentaron retirar de una cuenta conjunta vieja que probablemente olvidó. Saldo de 400.000 pesos. El sistema lo marcó de inmediato y los bloqueó. El número me golpeó como una bofetada. Había olvidado por completo esa cuenta, una que Adrián insistió en abrir conmigo años atrás, para emergencias. El tipo de emergencias que siempre parecían pertenecer solo a él. Si Vargas no hubiera añadido esas salvaguardas, habría desaparecido antes de que siquiera supiera que existía. Mi aliento se acortó. «Todavía lo están intentando». «Sí», dijo con firmeza, «y significa que tenemos pruebas. El intento deja un rastro y fortalece su posición si esto escala legalmente». Apreté el borde del mostrador. «Sí». Vargas dudó un instante, luego habló con cuidado. «Señora Torres, necesito contarle algo más. Mientras revisábamos la cuenta marcada descubrimos un segundo asunto. Hace 2 años se tomó un préstamo personal de alto interés a su nombre 700.000 pesos. La firma en los documentos no coincide con sus registros actuales de firma. Creo que puede haber sido falsificada». Las palabras me quitaron el aire de los pulmones. Presioné mi mano contra mi pecho sintiendo mi corazón tropezar. ¿Falsificada? Sí, ya aseguramos los documentos. Si el análisis de escritura lo confirma, tendremos evidencia de fraude. Su voz se suavizó. «Esto es serio, pero usted no es la culpable aquí. Sin embargo, podría involucrar a las autoridades». Me apoyé contra la pared deslizándome lentamente, hasta sentarme en el suelo de la cocina, el teléfono presionado, fuerte contra mi oreja. Mi mente retrocedió por los últimos 2 años, las cartas inexplicadas que recibí, y deseché como basura bancaria los pagos que parecían desvanecerse más rápido de lo que deberían. Lo había atribuido a mi propia confusión a la vejez, a una mala memoria. Pero no era yo. Había sido Sofía. «Debería haberlo visto», susurré. «No», dijo Vargas con firmeza. «Usted confió en su familia. Eso no es un crimen. Lo que importa es que actuemos ahora». Pero una ola de culpa me atravesó más aguda que el miedo. Pensé en el grupo de apoyo en la detective Reyes diciendo que el abuso no siempre deja moretones. Pero, ¿y si la ley me veía como cómplice
¿Y si al quedarme callada todos estos años me había convertido en parte del crimen? ¿Debo ir a la policía? Pregunté mi voz pequeña. Es una opción, dijo. Pero primero recomiendo hablar con un abogado especializado en abuso financiero a personas mayores. Puedo conectarla con uno. Lo importante es ya no estar sola en esto. Cerré los ojos aferrando el teléfono, la llave de latón en mi bolsillo, presionando contra mi pierna como un recordatorio. Ya no estaba indefensa, pero tampoco estaba libre. Hágalo, dije finalmente. Haga la conexión. Bien, respondió Vargas. Y señora Torres, esto no es su vergüenza, es de ellos. Cuando la llamada terminó, me quedé en el suelo de la cocina mirando la luz del sol, arrastrándose por los azulejos. 400.000 pesos salvados, 700.000 robados. Y un rastro de papel que ya no podía ignorarse. Me levanté lentamente cada paso, cargando el peso de elecciones que había pospuesto por años, y comencé a prepararme para la lucha que había evitado demasiado tiempo. No esperaba que viniera solo. Cuando sonó el golpe a media tarde, me preparé para las teatralidades de Sofía, sus lágrimas y su teléfono inclinado para capturar cada palabra. Pero cuando abrí la puerta solo estaba Adrián. Se quedó allí con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su chamarra, los hombros encorvados como si hubiera estado cargando un peso demasiado pesado por demasiado tiempo. ¿Puedo entrar, mamá? Su voz era más baja de lo usual, despojada de su borde habitual. Dudé la llave de latón en mi bolsillo presionando contra mi palma. Aún así me hice a un lado. Entró como hombre cruzando territorio enemigo, los ojos recorriendo la cocina como buscando testigos ocultos. Nos sentamos en la mesa donde tantas comidas, discusiones y reconciliaciones habían sucedido. Doblé mis manos frente a mí esperando. Él habló primero. Mamá, sé que las cosas se salieron de control en el banco. Sofía se deja llevar, a veces lo sabes, pero no significa que no te queramos. Solo... Su voz se quebró. Solo necesito una última oportunidad, un préstamo, para arreglar las cosas. Después de eso, lo juro, nunca pediré de nuevo. Lo miré realmente, lo miré, y vi al chico que alguna vez fue parpadeando bajo las líneas cansadas del hombre en que se había convertido. Por un momento mi pecho dolió con el viejo reflejo de rescatarlo. Pero entonces alcancé el sobre que había colocado en el mostrador, antes casi como si hubiera estado esperando este momento. Lo deslicé por la mesa. Recibos, estados de cuenta, cheques cancelados, pruebas de años que nunca podría recuperar. Colegiatura, dije suavemente señalando uno. Tu primer semestre que faltó, pagado. Toqué otro. Muebles, renta, el vestido de novia de Sofía, el ballet de Luna. Uno por uno los papeles se extendieron entre nosotros como una baraja de cartas en un juego que finalmente había aprendido a jugar. Sus ojos recorrieron las páginas, luego volvieron a mí. Mamá. No lo dejé terminar. Cada vez que dijiste que era la última, cada vez que te creí y cada vez regresaste. Adrián, te he dado todo lo que podía, pero no te daré ni un peso más, ni una excusa más, ni una mentira más. El silencio se alargó. Sus manos se apretaron en la mesa, luego se soltaron. Miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma que no podía leer. Por un momento pensé que podría gritar, que podría arremeter como lo habría hecho Sofía. Pero en cambio sus hombros se hundieron. No quería que llegara tan lejos, murmuró. Pensé que podía arreglarlo antes de que notaras. Sofía, ella presiona fuerte, mamá. Dice que lo perderemos todo si no lo intento. Y tú dejaste que me usara para cargarlo, dije. Sostuviste mi brazo en ese banco hasta que dejó moretones.
Esa no fue la mano de Sofía. Fue la tuya. Se estremeció su mirada cayendo al suelo. El chico en él parpadeó de nuevo avergonzado, pero no lo suficiente como para borrar al hombre en que se había convertido. Recogió los papeles lentamente, luego los empujó de vuelta hacia mí con dedos temblorosos. «Supongo que ya te perdí», dijo en voz baja. Tragué fuerte forzándome a no alcanzarlo. «Has perdido mi dinero, Adrián. No tienes que perderme a mí. Pero si me quieres en tu vida, tiene que ser sin las mentiras». Se levantó sus movimientos pesados y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. El pestillo hizo un clic suave detrás de él, dejándome en la cocina, rodeada de pruebas de una vida de síes finalmente convertidos en no. Reuní los papeles en una pila ordenada, mis manos más firmes de lo que habían estado en años, y los deslicé de vuelta en el sobre, mientras las sombras de la tarde se extendían por el suelo. Era un sábado por la tarde cuando escuché el golpecito ligero en mi puerta trasera. No era el golpe pesado de Adrián, ni los toques agudos de Sofía destinados a exigir atención. Este era más suave, vacilante. Cuando abrí, Luna estaba allí aferrando un volante doblado con ambas manos. Su cabello estaba atado en una coleta torcida, su mochila colgando flojamente sobre un hombro. «Hola, abuela», dijo su voz pequeña pero brillante. «Quería traerte esto». Me entregó el volante. Era para su recital de ballet, la fecha marcada en marcador rosa. La vista de él me atravesó tanto de mi amor por ella se había canalizado a través de esas clases, esos disfraces, esas cuotas interminables. La invité a entrar y ella se deslizó en la cocina como si supiera que no debería estar allí, pero no pudiera resistirse. Le serví un vaso de jugo como siempre solía hacer y nos sentamos en la mesa. «Realmente quiero que vengas», dijo tocando el volante con su dedo. «Es mi primer solo». Mi garganta se apretó. «No me lo perdería, cariño». Su sonrisa me calentó, pero se desvaneció casi tan rápido. Bajó la voz. «Mamá dice que estás enojada con nosotros, que ya no quieres ayudar». Las palabras se torcieron dentro de mí. Extendí la mano sobre la mesa y tomé su pequeña mano en la mía. «Luna, escúchame con atención. La abuela te quiere. Eso nunca cambiará. Pero el amor no significa pagar por todo. Significa estar aquí. Significa animarte, sentarme en la primera fila, aplaudir hasta que me duelan las manos». Me estudió con los ojos verdes de su padre buscando una verdad que no le habían dado antes. «Entonces vendrás aunque no pagues por ello». «Sí», dije con firmeza. «Vendré porque te quiero, no por el dinero». Sus hombros se relajaron un poco, pero luego se inclinó su voz, bajando a un susurro como si confesara algo peligroso. «Mamá dice que si no ayudas perderemos nuestra casa. Y será tu culpa». Las palabras golpearon más fuerte que el agarre de Adrián en el banco. Mi propia nieta cargando el veneno de Sofía en su lengua. Sentí que el aire dejaba mi pecho, pero me obligué a no retroceder. «¿Eso te dijo tu mamá?», pregunté suavemente. Luna asintió, sus ojos abiertos con confusión. «Dijo que tienes suficiente para ayudar, pero no quieres. Y que si tenemos que mudarnos es porque dejaste de querernos». Cerré los ojos por un momento, estabilizándome. El impulso de llorar, de gritar, de rabiar contra la crueldad de Sofía ardía dentro de mí. Pero miré a Luna y vi solo a una niña atrapada en un juego que nunca pidió jugar. «Luna», dije suavemente, «a veces los adultos dicen cosas cuando están asustados o enojados. Pero no es tu culpa ni la mía. Los adultos tienen que cuidar de sus propios hogares, de sus propias familias. Ese no es un trabajo para las abuelas. Mi trabajo es quererte, no importa dónde vivas». Parpadeó su labio temblando. «Entonces no es realmente tu culpa». «No, cariño.
y tampoco es tuya. Sus pequeños hombros se hundieron en alivio, y la traje hacia mis brazos. Se aferró a mí por un largo tiempo como si necesitara anclarse a algo sólido. Acaricié su cabello y susurré: «Eres amada. Siempre». Cuando finalmente se apartó, deslizó el volante en mi mano de nuevo. «Entonces, promete que estarás allí». «Lo prometo», dije. La acompañé a la puerta, mi corazón rompiéndose al pensar en enviarla de vuelta al mundo de mentiras de Sofía. Saludó una vez antes de correr calle abajo su coleta rebotando. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y miré el volante en mi mano. El círculo rosa alrededor de la fecha se sentía como una prueba. La guerra de Sofía había llegado incluso aquí, a través de la boca inocente de Luna. Y mientras fijaba el volante en mi refrigerador, supe que el próximo movimiento tendría que ser mío. Había pensado que lo más difícil fue decir no. Me equivocaba. Lo más difícil fue decirlo en público. La detective Alma Reyes me recibió en la comisaría a su manera brusca, pero no cruel. Me llevó a una pequeña oficina que olía ligeramente a café rancio y papel. En el escritorio había un expediente ya medio lleno. Mi nombre impreso cuidadosamente en la pestaña. «Señora Torres», dijo abriéndolo, «estamos formalizando su queja. El señor Vargas proporcionó la documentación, su nota en el banco, las cuentas congeladas, el intento de retiro marcado, incluso el préstamo sospechoso de falsificación de hace 2 años. Esto es suficiente para abrir un caso de explotación financiera a personas mayores». Asentí, aunque mi garganta estaba tensa. Verlo escrito, catalogado, sellado, eliminaba cualquier espacio para la negación. Lo que había vivido no era solo una lucha familiar, era un crimen. Reyes pasó una página. «Esto es lo que sigue su nuera. Recibirá una carta de advertencia formal. La pone en aviso de que cualquier intento adicional podría desencadenar acción legal inmediata. También solicitaremos un análisis de escritura en los documentos del préstamo. Si se confirma la falsificación, el caso escalará». Las palabras falsificación y caso giraban en mi mente más pesadas que la placa en su pecho. Presioné mis palmas juntas para evitar que temblaran. Más tarde esa semana Sofía fue notificada. No vi su rostro cuando abrió el sobre, pero puedo imaginar la furia torciendo sus facciones. Adrián vino una vez después, solo otra vez, parado rígido en mi porche. Sus palabras fueron cortantes. «No puedo detenerla», dijo. «Tenías que saber que no dejaría esto en paz». Lo estudié buscando cualquier destello del chico que alguna vez me suplicaba que le empacara sándwiches extra para la escuela. «Podrías dejar de estar a su lado», dije. Se estremeció, metió las manos en los bolsillos de su chamarra y murmuró: «Necesito tiempo». Luego se fue las llantas de su coche chirriando, como si la velocidad pudiera borrar la vergüenza. Por un breve momento pensé que tal vez la carta de advertencia contendría a Sofía, pero si algo hizo, fue empujarla a encontrar un nuevo campo de batalla. 2 días después, Rosa golpeó mi puerta sosteniendo su teléfono como si llevara malas noticias que no podía decir en voz alta. «Elena, mira». En la pantalla estaba una publicación que Sofía Sasiches había hecho en línea. Una foto sonriente de mí en un picnic hace años, acompañada de un pie de foto que me revolvió el estómago. Mi pobre suegra está confundida. La demencia corre en su familia. Está remetiendo no sabe qué firma, o dice: «Estamos tratando de cuidarla», pero ella lo hace imposible. Los comentarios debajo ya se acumulaban, vecinos viejos, conocidos, incluso parientes lejanos opinando. Algunos ofrecían simpatía y a Sofía. Otros especulaban silenciosamente sobre si había mostrado signos de declive. La mentira se propagó rápido, vestida de lástima, pero afilada para cortar. Dejé el teléfono de Rosa en la mesa y agarré el borde de mi silla hasta que mis nudillos se blanquearon.
Toda mi vida mi reputación había sido lo único que protegí cuidadosamente. Elena respetable, confiable. Y ahora en cuestión de horas Sofía me pintaba como inestable, senil, incapaz de tomar decisiones. Rosa puso su mano sobre la mía. Los que te conocen no lo creerán. Y los que no, bueno, pelearemos esa pelea si tenemos que hacerlo. Sus palabras me estabilizaron, pero solo un poco, porque conocí a Sofía lo suficiente como para entender. Esto no era el fin de su venganza. Era solo el comienzo. Tomé el volante del recital aún fijado en mi refrigerador, el círculo rosa brillante contra el papel. El gran día de mi nieta se acercaba rápido y ya podía sentir a Sofía afilando sus mentiras para golpear allí también. Siempre imaginé que la vida después de los 70 sería más pequeña encogiéndose en rutinas hasta que los días se desdibujaran. En cambio, la mía se estaba estirando lentamente hacia algo nuevo. Los martes por la noche cantaba en el pequeño coro de la biblioteca, mi voz mezclándose con vecinos que no se preocupaban por errores pasados solo por la armonía. Los jueves pintaba en una mesa plegable en mi solario, paisajes suaves que parecían lugares donde deseaba descansar. Para el domingo, algunos de esos cuadros estaban en exhibición en la feria de la iglesia, y para mi sorpresa, la gente los compraba. Presionaban billetes en mi mano con sonrisas, y por primera vez en años, el dinero se quedaba mío. Se sentía extraño, casi culpable ver mi saldo bancario mantenerse estable. Sin retiros para emergencias, sin solicitudes sorpresa drenando lo seco. Solo estabilidad silenciosa como la luz de la mañana a través de las persianas. Cociné lo que quería, compré un abrigo nuevo sin disculpas e incluso aparté dinero para un viaje que siempre pospuse. Cada acto de guardar algo para mí era como aprender a respirar de nuevo. Aún así, el silencio de las noches pesaba a veces. Extrañaba la voz de Luna flotando por la casa, incluso la risa torpe de Adrián, cuando se permitía olvidar la mirada de Sofía por un momento. Pero el silencio era mejor que el golpe de las demandas. El silencio estaba aprendiendo. Podía ser paz. Una tarde después de la práctica del coro encontré un sobre esperando en mi buzón. Sin dirección de remitente, pero el matasellos era de Tijuana. Mi corazón saltó antes de que mi mente lo alcanzara. Conocía la letra antes de abrirlo, el trazo desigual de Adrián, la forma en que hacía los bucles de las G demasiado anchos. Dentro había una nota corta. Lo siento. Aún no sé cómo arreglarlo, pero no puedo seguir viendo cómo te lastima. Doblada con la nota estaba una fotocopia de lo que parecía un libro mayor. Columnas de números, fechas garabateadas iniciales. En la parte inferior mi propio nombre aparecía ligado a transacciones que nunca hice. Préstamos, retiros, avances de efectivo, todo rastreable a años atrás. En la parte superior, en la letra pulcra de Sofía, las palabras cuentas del hogar. Mi aliento se detuvo. Pruebas. Pruebas de todo lo que había sospechado, y más que ni siquiera sabía. Leí la nota de nuevo, mis manos temblando. Adrián había enviado esto. Adrián que una vez apretó mi brazo tan fuerte que dejó moretones, que se quedó al lado mientras Sofía me drenaba seco. Adrián que podría finalmente estar listo para elegir diferente. Presioné la carta plana en la mesa, la fotocopia extendida hacia su lado, y por primera vez en meses sentí algo agudo y nuevo cortando a través de la pesadez. No era exactamente alivio, aún no, pero era una posibilidad. Doblé los papeles de vuelta en el sobre, lo guardé en el cajón de mi escritorio y giré la llave de latón hasta que hizo clic. Mañana decidiría qué hacer con ello. El sobre de Tijuana estuvo en mi escritorio toda la mañana, su peso desproporcionado al papel dentro. De vez en cuando lo alcanzaba, luego retiraba mi mano temerosa
de lo que significaba sostener pruebas del fraude de Sofía y la traición silenciosa de Adrián. Finalmente lo deslicé en el cajón donde descansaban mis nuevos documentos, la llave de latón en mi palma. Giré la llave trazando sus bordes con mi pulgar. Durante semanas había sido solo un símbolo, un token de los límites que estaba aprendiendo a establecer. Ahora se sentía más pesada, más decidida. La coloqué en la cerradura, cerré el cajón y la giré con un clic firme. No para intrusión. Susurré escuchando mi propia voz firme en la quietud, solo por respeto. El sonido resonó en la sala como un voto. Había pasado años regalando mi tiempo, mi dinero, mi paz, todo en nombre de la familia. Ese cajón cerrado con su guardián de latón era mi línea en la arena. Pase lo que pase después, no volverías a vivir sin límites. En el refrigerador el volante del recital de Luna aún colgaba donde lo había fijado. Caminé hacia él y marqué la fecha en tinta roja, presionando tan fuerte que la punta atravesó el papel. Presencia no pago. Esa era la promesa que podía cumplir. No podía borrar las mentiras que Sofía había plantado en sus oídos, pero podía presentarme, sentarme en la primera fila y dejar que mis aplausos ahogaran cada palabra falsa. La casa estaba en silencio, pero el silencio ya no me asustaba. Ahora se sentía elegido como un manto que me había envuelto, en lugar de uno arrojado sobre mí. Mi mirada volvió al escritorio, al cajón que contenía tanto la llave como el sobre. Un símbolo de protección, uno de ajuste de cuentas. No sabía aún cómo usaría la carta de Adrián o el libro mayor que Sofía había ocultado. Pero por primera vez sentía la fuerza para decidir en mis propios términos. Me paré en la ventana a la luz de la tarde, derramándose por el suelo, y respiré la quietud. Mañana traería preguntas, elecciones, tal vez, incluso batallas. Pero hoy había cerrado la llave, marcado la fecha, y reclamado una vida que finalmente encajaba. Y cuando el teléfono sonó de nuevo, lo dejé. Pasaron meses. Y con ellos vino una quietud firme, que alguna vez creí perdida para mí. El libro mayor que Adrián envió se convirtió en parte del expediente integrado en la carpeta de evidencias de la detective Reyes. El ruido de Sofía en línea se desvaneció tan rápido como había estallado. Las mentiras tienen una forma de arder fuerte, luego frío. Adrián mantuvo su distancia, aunque algunas postales tentativas llegaron de Tijuana. Nunca mucho más que una oración, pero suficiente para saber que estaba vivo. Lo que creció en cambio fueron las cosas que elegí para mí. Mi mesa de pintura estaba llena de lienzos. El coro de la biblioteca cantaba más fuerte cada martes. Y en colaboración con el señor Vargas y la detective Reyes, acepté financiar un pequeño taller sobre fraude a personas mayores organizado en el centro comunitario. Lo llamé un regalo en memoria de Pedro, pero en verdad también fue un regalo para mí, una forma de plantar algo duradero en el suelo, donde alguna vez se enraizó la pérdida. El día del evento, las sillas plegables llenaron la sala 2B. Rostros de hombres y mujeres de mi edad, algunos con sus hijos a su lado, todos escuchando, mientras Reyes hablaba sobre coerción y acondicionamiento, mientras Vargas explicaba las salvaguardas de las cuentas. Cuando llegó mi turno de hablar, conté sobre una pluma presionada en mi mano, una nota deslizada sobre un escritorio, y el poder de finalmente decir no. Mi voz no tembló. Cuando el taller terminó, Luna caminó hacia el piano arrinconado contra la pared. Era más alta ahora, su cabello en una trenza ordenada, sus dedos confiados en las teclas. Las notas se elevaron por las alas suaves, pero seguras, y sentí algo desenroscarse dentro de mí. Cuando terminó el aplauso fue cálido, honesto. Corrió hacia mí, después sus brazos rodeando mi cintura. «Gracias, abuela»,
susurró, por mostrarme qué significa no. Las lágrimas picaron en mis ojos, pero no eran lágrimas de derrota o pérdida. Eran algo más cercano al orgullo, el tipo que viene cuando te das cuenta de que has sobrevivido a tu propio fuego y salido entera. La abracé fuerte sabiendo que había estado atrapada en medio de tormentas que nunca debería haber conocido, y que ahora era más fuerte por haberme visto mantener firme. Esa noche de vuelta en casa abrí mi escritorio. La carpeta aún descansaba dentro, la llave de latón a su lado. Coloqué la llave en la cerradura, la giré una vez y cerré el cajón con cuidado. Mi mano se quedó allí, no con miedo, sino con certeza. Luego me levanté, caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. El aire de la noche entró fresco y libre. Por primera vez en años era mi elección quién entraba y cuándo. Respeto primero. Entrada segundo.